en Ucrania es su caída, aunque bueno, yo creo que ya la vaticinábamos nosotros de hace tiempo, porque era evidente que después del cerco operativo era cuestión de tiempo que fuese a caer, ¿no? Lo que ha ocurrido así los últimos días es que el ejército ruso ha conseguido cercar ya oficialmente prácticamente todo el enclave. Los ucranianos intentaron pues, crear pontones sobre el río, porque la única zona, digamos, por donde podían salir los ucranianos era por un río, pero los rusos los destruyeron, ¿no? Y básicamente el combate se convirtió en una lucha casa por casa prácticamente. Y bueno, lo que ocurrió fue que los rusos, creo que fue esta semana, a principios de esta semana, rompieron, digamos, por el centro y consiguieron aislar a una parte de la guarnición ucraniana en el sur, ¿no? Consiguieron crear no una bolsa, sino directamente un cerco completo, ¿no? Al sur. Que eso, pues bueno, tardaron en limpiarla, por así decirlo, la bolsa, pues creo que unos pocos días, porque era evidente que eso ya no había manera de resistir, ¿no? Hay imágenes bastante duras de cadáveres que, bueno, evidentemente no las hemos publicado, pero bueno, ahí están, o sea que fue una batalla bastante dura. Luego, posteriormente, los rusos conquistaron el ayuntamiento de la ciudad, en el centro, ciudad o localidad o pueblo. Y ya finalmente era, después de que tomasen prácticamente todo el sur y luego el centro, pues había pues muy poca resistencia y ya los rusos han conseguido pues tomar toda la localidad después de que las tropas ucranianas hayan, pues bueno, lo que quedaba de los remanentes del ejército ucraniano que estaban en Velika Novosilka, pues se retirasen, eso sí, sufriendo fuego de drones y de artillería, ¿no? En sus retiradas. Es evidente que las bajas ucranianas en la localidad ha sido extensas, se entiende, ¿no? Evidentemente cifras no podemos dar, pero yo contaría por las cientos, ¿no? Cientos de bajas. ¿Por qué es importante Velika Novosilka? Pues bueno, básicamente esta es la batalla más importante, o la localidad más importante en el suroeste de Donetsk, ¿no? Por tanto, su caída, pues ya es, digamos que lo que queda de la parte sur del Oblast en manos de Ucrania, pues es ya un mero trámite, entre comillas, para el ejército ruso, ¿no? Es verdad que le quedaría Andrivka, ¿no? Que ya hemos hablado, pero bueno, digamos que con la caída de Velika Novosilka y Andrivka, que se entiende que será próximamente, o bueno, próximamente, las próximas semanas, meses, pues ya todo el sur del Oblast quedaría en manos de Rusia, ¿no? Pero lo importante de Velika Novosilka, que si quieres ahora lo extiendes tu mano, porque tú has hecho una noticia, hoy hemos publicado una noticia sobre la cuestión, que ahora la voy a pasar cuando te deje paso a ti, es que conquistar toda esa zona, evidentemente, ayuda a que los rusos tomen ese suroeste de Donetsk y eso empuja o, digamos, favorece que los rusos hagan operaciones tanto en Zaporilla como en la región de Dnipropetrovsk, perdón. Es decir, podrían dar la posibilidad a la entrada a esta región, ¿no? Del Oblast. No sé si quieres explicar tú esta cuestión y paso mientras la noticia que has escrito sobre la caída de Bélica. Sí, la cuestión es que la parte sur de Donetsk quedaría mucho más expuesta con la caída de esta localidad. Hasta ahora había concentrado los principales esfuerzos rusos en la zona, lo cual también ejercía como punto defensivo que paralizaba las operaciones en otros puntos. Mm, ya comentaba la noticia, que ahora pasa Pablo, ya Sí, comentaba que desde un punto de vista demográfico, lo que es esta localidad no es no es una ciudad, es una población de 5.000 habitantes. O sea, no es importante en ese aspecto. Pero sí era a nivel más local o comarcal, si se prefiere, sí que era un nudo de comunicaciones relevante en el que se bifurcaban hasta 5 carreteras. Había sido una base logística del ejército ucraniano, especialmente, por ejemplo, durante la contraofensiva de Zaporilla, que de allí partieron varias ofensivas hacia el sur. es verdad. Y, y en ese sentido, pues, de cara a los rusos, ahora digamos que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora mismo para los rusos también les interesa en ese sentido, desde un punto de vista logístico, de cara a avanzar hacia el norte. Pero esto, digamos que favorece la expansión hacia otras direcciones, lo que sería completar la conquista del sur del Oblast de Donetsk. No hay grandes fortificaciones detrás de esa zona, lo que comentaba Pablo, ¿no? Está el río Vovcha, un poco más al norte, que de hecho hay ciertas similitudes entre lo que serían los límites de los Oblast y el río Vovcha, pero no es una gran barrera defensiva, o sea, no es el río Dnieper ni nada parecido.
o el río Esquil, por poner un ejemplo que citamos más habitualmente. Y realmente este es el problema al que ahora mismo se enfrentan las fuerzas ucranianas, por no hablar de la pérdida de elementos que han tenido allí. Hay una unidad, que es la 110 Brigada, que es de presuponer que ha perdido allí un número considerable de elementos, en tanto que quedaron cercados y, bueno, no se sabe la gente que ha podido escapar, pero vamos, yo asumo que han sido, digamos, elementos aislados y encima bajo el acoso de la artillería y de los drones. Esto además nos lo preguntasteis hace no mucho y ya planteábamos que en caso de que se pudiera realizar una retirada, pues sería en el mejor de los casos solo una parte y en unas condiciones penosas. Y aquí pues no, el elemento no ha estado ausente. Evidentemente, todo esto habría que comprenderlo con el conjunto de operaciones que ahora mismo están desarrollando los rusos en toda la zona sur de Donetsk. Y no hablo de Pokrovsk, sino de lo que queda en torno a la antigua posición fortificada de Kurajovo y sobre todo Andrivka. Que ya si toda esa zona también cayera de forma conjunta, por ahora no parece que vaya a ser de aquí a unos días, al menos por ahora, porque también parecía que no iba a caer Novosibirsk tan pronto, ¿eh? Hace unos días estaba la situación muy comprometida, pero no, yo personalmente no valoraba que iba a ser tan rápido. Ya digo, no es una localidad importante en tamaño, en extensión en ese sentido, pero eso, la capacidad que tuvieron los rusos de cruzar el río, el puente, en este caso del oeste, y entrar hasta el centro de la localidad y dividir en dos bolsas, pues es notable, ¿no? No es algo que se haya visto hasta ahora en casos parecidos. Normalmente estas batallas solían llevar cierto tiempo, lo cual pues plantea también cuestiones respecto al estado de las fuerzas ucranianas en la zona. Si no estaban en condiciones o si los rusos pues han tenido un desempeño bastante superior a lo que se suele ver en este tipo de operaciones. Mm, yo traería también a colación la cuestión de Avdiivka. El año pasado, por estas fechas, parecía que Avdiivka, parecía que a principios o finales de 2023, más bien principios de 2024, pues parecía que era una ciudad que estaba en una posición muy expuesta y que antes o después iba a caer, ¿no? Sin embargo, aquello se alargó durante semanas hasta mediados de febrero, que fue principios, mediados de febrero, que fue cuando finalmente la resistencia colapsó y aquello se produjo, digamos, un derrumbe. No hubo un cerco en ese sentido. Intentaron los rusos en varias ocasiones establecer un cerco como tal, pero no se llegó a consolidar. Aquí hay un elemento que habría que destacar, es el río. El río Mokriali ha favorecido, por su posición geográfica y por cómo quedó el frente también, en última instancia, pues ha favorecido que se dé esta circunstancia. Y que al final las comunicaciones, aunque no hubiera un cerco completo desde un punto de vista territorial, realmente los ucranianos en el momento en que perdieron el acceso a las carreteras y los puentes, por lo menos el puente del oeste en este sentido, pues, quedó su situación ya bastante comprometida, si no sentenciada. Hay un último elemento en todo esto a destacar, que lo comento en la noticia, que de hecho no se está hablando mucho de esto, y es que en las cercanías de Velika Novosilka, concretamente al este de la aldea de Shevchenko, que está en el noroeste, a unos 10 kilómetros, un poco menos, hay un importante depósito de litio. Este mineral ya sabéis que desde hace años está teniendo bastante peso, desde un punto de vista no solo económico, sino también geopolítico. Y una de las mayores reservas de litio de Ucrania, por lo menos que se conoce, se encuentra allí. Hasta donde yo sé, no ha estado explotada hasta ahora. No, al menos en Google Maps no, ni yo he visto información, ni en Google Maps se ve que haya habido explotación mineral, al menos en superficie. Y bueno, pues es previsible que Rusia de aquí a que termine de completar la conquista de esta zona sur, pues pase a dominar también esta reserva minera, ¿no? Que esto pues viene un poco en línea con lo que comentábamos hace una semana pasada, creo que fue el domingo pasado. Salió el tema de la mina que hay en torno a Pokrovsk, en este caso es de carbón, no es litio, pero en fin, que esto también pues trae un poco a la mente una cuestión que es el tema económico y geoestratégico de esta guerra. No es solo una cuestión de conquistar localidades, sino que aquí también está la cuestión de los recursos naturales y minerales
que en Ucrania son abundantes, y en la zona del Donbass, pues tradicionalmente conocida por el tema minero, ¿no? Y aquí, pues realmente, ya digo, está la parte estratégica y táctica y no es muy, digamos, difícil encontrar que cerca de una localidad haya alguna explotación minera de cierto interés. Es decir, que no todo es carbón, que es un poco también la fama tradicional que ha tenido asociada a Donbass, ¿no? Que es una zona de carbón, que es verdad, tradicionalmente ha sido una cuenca carbonífera de gran importancia, ya no solo en Ucrania, sino también a nivel de Unión Soviética o incluso Europa durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero ya digo, hay más minerales y de mayor interés, podríamos decir. Ujú. Em, a ver, alguna pregunta que he visto por aquí sobre cuál es el papel actual del grupo Wagner en la guerra. El grupo Wagner, como tal, ya no existe, realmente. Em, el grupo Wagner creo que actualmente, o sea, es verdad que tiene los remanentes del grupo Wagner, sí que es verdad que tienen operaciones en África, etcétera, pero en Ucrania lo que han hecho es unirse básicamente a las formaciones de asalto rusas, las llamadas Storm Z o otras fuerzas de asalto, digamos, como unidades de élite digamos, especializadas en asaltar posiciones. Pero como tal, el grupo Wagner ya no existe o ya no está como antes, ¿no? Después de que toda la cúpula, pues, tuviese un malogrado accidente, ¿no? De avión. No sé si se entiende la ironía. Em, Luego, ¿se conoce el estado de los ejércitos profesionales preguerra ruso y ucraniano? Eh, ya diría que ambos ejércitos ya como tal ya no existen. Quiere decir, están todos o muertos o heridos. Quiere decir, todos los soldados que empezaron antes de la guerra, sobre todo la flor y nata, por así decirlo, de ambos ejércitos, hace tiempo que ya no está operativa. Quiere decir que a lo mejor quedaban unos remanentes, pero yo diría que ya, debido al desgaste de 3 años de guerra, yo creo que ya es un ejército, ambos ejércitos son completamente nuevos, sobre todo el ucraniano también, en el sentido de que todo el material que ha recibido, todas las unidades que han tenido entrenamiento a lo largo de meses y de años, yo creo que han transformado completamente el ejército. Luego el ruso, pues la primera campaña, la primera fase de la guerra, ¿no? De que tuvo que en la que casi llega, bueno, que llegó a Kiev, pero luego se tuvo que retirar del norte, etcétera. em, Todas esas bajas que tuvo fueron muy grandes y provocó que de hecho tuviesen que los rusos hacer esa movilización parcial y luego esas movilizaciones que no a base de voluntarios pues que han engrosado el ejército ruso y que prácticamente yo creo que pocos soldados quedan ya del ejército preguerra, ¿no? Vamos, yo diría que o se han retirado o están heridos o están muertos o alguno habrá, pero pocos, ¿no? ¿No qué opinas, Manu? Sí, ahora mismo, digamos que la situación ha evolucionado tanto que el estado original de las Fuerzas Armadas ha cambiado significativamente. Está la cuestión de las bajas que ha señalado Pablo, pero también está, digamos, tema de cuadros oficiales, Mm, que ha habido, pues, gente que ha ascendido, otros que han tenido menor fortuna, en tanto que su desempeño había sido mediocre o manifiestamente malo, ¿no? De mm, eso hemos hablado. Por ejemplo, en Jersón, cuando la batalla de Krinky, pues había un mando ruso allí, un general, que era un señor que no tenía experiencia en combate realmente, que había estado a cargo de puestos burocráticos, ¿no? Tenía una carrera larga en el ejército, pero experiencia de combate tenía poca. Bueno, supongo que le pusieron pensando que era un sector tranquilo, que allí pues no habría líos, ¿no? Fulminantemente destituido. Entonces, digamos que ha habido un cambio y estábamos todavía en curso. Esto no es una cosa que se pueda hablar que, bueno, en términos, digamos, más cerrados, ¿no? Esto es algo que hasta que no termine la guerra, pues no va a terminar y va a continuar en evolución y, bueno, pues seguirá habiendo militares que, en el caso de los cuadros de oficiales, pues seguirán ascendiendo, seguirán destacando o, en caso contrario, pues seguirán algunos cayendo del escalafón, y, pues pasando a puestos más mediocres o directamente quedando fuera, ¿no? Incluso un tema de armamento. Es verdad que en el caso del ejército ucraniano hay un cambio mucho más significativo, en tanto que el armamento del ejército ucraniano en 2022, antes, o sea, hasta el 23 de febrero de 2022, podríamos decir, mayormente era armamento, en número, quiero decir,
de origen soviético. Y si no de origen soviético, pues del espacio, antiguo espacio soviético, ¿no? Que a lo mejor pues producido después, pero perteneciente a ese espacio que en muchos aspectos pues no era muy distinto del que tenía el ejército ruso. Ahí sí ha habido un cambio, manifiestamente, en tanto que se ha recibido gran cantidad de armamento occidental y bueno, pues ahí ha variado bastante el estado de material militar, ¿no? En el ejército ruso ha habido también incorporaciones novedosas, pero no es un cambio tan manifiesto como en el caso del ejército ucraniano. Decir, por ejemplo, que los rusos pues manejan más o menos los mismos modelos de tanques, los han modernizado, eso sí que es verdad. En tanto que, bueno, por las experiencias que ha habido en combate, pues han recomendado u obligado a ello, ¿no? En el caso del ejército ucraniano, tanques, pues tiene los de época pre-2022, podríamos decir, eh, y tiene los tanques que luego se han recibido, que están los leopardos alemanes, están los que más que alemanes, pues muchos venían de otros países de origen alemán, pero a lo mejor de Polonia, caso de España, por Ujú. ejemplo, que también mandó una decena, o docena más bien. En, Están en- los en precario estado, por decirlo de una manera eufemística. Sí, aquí no solo los tanques, sino algunas cosas que se han mandado, y no solo España, que Bélgica mandó, no sé si te acuerdas de esto, Pablo, que mandó armamento Sí, sí, sí. de Los la Leopard época de 1, la ¿no? guerra del Congo. Y Leopard 1, ¿no? Del año que me acuerdo cuando, pues, Sí, también. algunos que se reían muchísimo de los rusos que estaban utilizando T-60, T-60 o T-70 incluso, que de hecho es el T-70 creo que, y el T-80, sobre todo el T-72, es el tanque más utilizado de la guerra. Se reían, ¿no? De cómo utilizaban pues, modelos antiguos de los 60, etcétera, y luego los tuvieron que enviar los europeos tanques de Leopard 1 del año de los 50-60. O sea, así estaban las cosas, vamos. No, O así están las cosas. están porque al principio siguen, que yo sepa, todavía hay algunos operativos. Ahí sí Sí. que debo decir que no llevo un control exacto, porque la verdad es que a veces a mí me sorprende ver algunos modelos que dices, bueno, de estos mandaron pocos, ¿no? Y a estas Mm, alturas, después de la contraofensiva de Zaporilla, pues ya quedarán pocos. Y todavía hay unidades que dices, creía que esta unidad ya no los tenía o que los había dejado ya fuera de servicio porque estaban sin piezas de repuesto, cuestiones de ese tipo. Eso sí que es un problema que ha tenido el ejército ucraniano. Al recibir tal cantidad de armamento de diverso origen, había unidades que lo que es la cuestión, la logística en este sentido, ¿no? Pues ujú, a la hora de reparar en un sector, pues te podían mandar, es decir, pues aquí tenemos un Abrams, tenemos un T-84 polaco, tenemos un T-64 nuestro, un Leopard 2 alemán, mm, o sea que eso también es un tema a tener en cuenta. No obstante, Ucrania, no sé hasta qué punto, eso quizás después de la guerra se pueda estudiar con más detenimiento y con más tranquilidad, pero entiendo que eso habrá tenido sus dificultades, si bien no parece que haya sido un obstáculo insalvable. Pero mm, yo me imagino que por experiencias que ha habido en el pasado, es decir, durante el último siglo en ejércitos europeos, de cara a mantener unidades que empleaban distintos modelos, o si no unidades, sí de un mismo grupo de ejército, pues que varias unidades dentro de ese conjunto emplearan varios modelos, y bueno, pues atender todo eso, lo que es los talleres de reparación, la logística, municiones, distinto tipo de municiones, distinto tipo de cañón, eso en el caso del ejército ruso, por ejemplo, pues no se da. O los modelos están más estandarizados, que de hecho era un poco la doctrina soviética en ese aspecto, ¿no? No ha cambiado mucho. Y en el caso occidental, eso, o sea, de Ucrania en este caso, ahí sí que es verdad que ha habido un cambio y eso sí que implicaba unas dificultades. Por eso Ucrania, cuando se le van acabando ciertos arsenales, ciertamente los necesita. O sea, no es una petición gratuita, podríamos decir, sino que de verdad se les agotan. Y si no tienen capacidad propia de producir, que en algunos casos pueden, en otros no, necesitan que Occidente les mande, pero no por tener más municiones, sino porque de determinado tipo lo necesitan sí o sí. ujú. Em, Muchas gracias a ti por esa suscripción de regalo, que creo que este mes has regalado el último mes 26, o sea que muchísimas, es nuestro, junto con Vilas,
creo que es quien está por aquí en el top Adept, etcétera, son de los tops, así que muchísimas gracias por esa suscripción de regalo, que creo que además te has conectado y has regalado uno, o sea que muchísimas gracias. Mira, esto no es una pregunta, es simplemente pues si nos podéis poner por el chat si os ha pasado también a vosotros o vosotras, pues si nos podéis dar un poco de feedback. Hola, Twitch no me ha avisado del directo y creo que me he perdido otros directos por eso. Antes siempre avisaba. Pues si podéis decirlo, pues si podéis decir si os ha pasado a vosotros o vosotras, pues os lo agradeceríamos por tener un poco de feedback en ese sentido. De todas maneras, nuestros horarios son siempre los mismos. Lo que pasa es que ahora es verdad que los hemos adelantado una hora, pero como